La idea fija. Steve se interesa cuando sabe que mi padre es médico y que ha estado en la cárcel. Solo el que ha estado en prisión puede hablar de enfermedades, dice. Quiere que mi padre sea su médico personal. Empiezan una conversación fantástica sobre el alcohol. Incidentalmente, dice mi padre, todo lo que se ha escrito sobre la bebida es absurdo. Hay que empezar otra vez por el principio. Beber es una actividad seria, desde siempre asociada con la filosofía. El que bebe, dice Steve, intenta disolver una obsesión. Hay que definir primero la magnitud de esa obsesión. No hay nada más bello y perturbador que una idea fija, inmóvil, detenida, un eje, un polo magnético, un campo de fuerza psíquico que atrae y devora todo lo que encuentra. ¿Ha visto alguna vez una luz imantada? Se traga a todos los insectos que se le acercan, los trata como si fuera de fierro. He visto volar interminablemente a una mariposa en el mismo lugar hasta morir de fatiga. Todos hablan de obsesiones, dice Steve. Nadie las explica tal cual son. La obsesión se construye, dice mi padre. He visto construirse obsesiones como castillos de arena. Solo necesita un acontecimiento que nos altere drásticamente la vida. Un acontecimiento o una persona, dice mi padre, de los que no podemos discernir si nos han cambiado la vida para bien o para mal. La estructura de una paradoja, dice Steve. Un acontecimiento doble o vacilante en su ser. Nos marca, pero es moralmente ambiguo. La gente se mueve hacia el futuro, dice mi padre, descentrada, sin orientación, fuera del camino en el que se movió en el pasado. Una amputación, dice mi padre, del sentido de la orientación. La obsesión nos hace perder el sentido del tiempo. Uno confunde el pasado con el remordimiento. La mujer equivocada. Se había enamorado de una loca y después había pensado que era la locura lo que justamente lo atraía en la mujer. Vivieron juntos un verano, en el 56, en la bohemia del Village, en la breve temporada en la que Radcliffe fue una de las grandes promesas de la narrativa norteamericana. La muchacha ya arrastraba un aura de tragedia y de escándalo. A los 2 o 3 días de cumplir los 18 años se había escapado con un músico de jazz y se había mezclado en los ambientes turbios de Chicago y de Nueva Orleans. Viajaban por todo el país y paraban en los hoteles del gueto y le compraban droga a la policía. El padre de la chica, un juez liberal, que siempre había defendido las leyes contra la segregación racial, movió todas sus influencias hasta que la localizó en La Habana, donde el tipo estaba tocando en una boate. El juez se entrevistó secretamente con el músico en el cuarto de su hotel y le dio plata y el tipo la llevó engañada al aeropuerto y la entregó. De aquella época, la muchacha solo había conservado el placer de sacar en el piano el estilo de Marion McParland. Lazos. Una mujer en Arkansas roció a su marido con nafta mientras dormía y lo prendió fuego, pero antes tuvo la precaución de atarlo a la cama para que no incendiara la casa con su cuerpo en llamas. Steve amaba esa lógica de los pequeños detalles. El matrimonio es una institución criminal, dijo después. Una institución pensada para que con sus lazos se ahorque uno de los cónyuges. Ese es el sentido de la sentencia hasta que la muerte nos separe. El cráneo de cristal. Para Steve, la cárcel es el centro psíquico de la sociedad. El polo magnético interior hundido entre los dispositivos eléctricos y las molduras de acrílico.
Un engranaje transparente, como quien dice, un cráneo de vidrio. Un mirador donde se ve el pensamiento. Una amiga suya conoce bien ese mundo porque es psiquiatra judicial. Según ella, en la cárcel se puede observar el futuro de la sociedad. La cárcel debe ser vista como un laboratorio. Se realizan con hombres y mujeres experimentos muy sofisticados. Se busca reconstruir artificialmente las condiciones de la vida futura. Se observa cómo reacciona un individuo cuando se lo priva por completo de experiencias durante un tiempo prolongado. Entonces crece la paranoia. Los ascetas y los asesinos necesitan espacios reducidos. Redes múltiples, un orden extremo. Los motivos insignificantes sostienen las emociones fuertes. Una jarra de lata en el piso de cemento. Nadie está a salvo. La agilidad de los reptiles en el desierto. La fábrica. La cárcel es una fábrica de relatos. Todos cuentan una y otra vez las mismas historias. Lo que han hecho antes, pero sobre todo lo que van a hacer. Se escuchan unos a otros compasivamente. Lo que importa es narrar, no importa si la historia es imposible o nadie la cree. Lo contrario del arte de la novela, dice Steve, que se funda en la ilusión de convertir a los lectores en creyentes. Habría que estar fuera del mundo de la cárcel, dice mi padre, para interesarse en el relato de los presos. Pero justamente esos relatos están destinados a los otros que comparten la prisión. También en eso se diferencia del arte de la novela. Las historias personales solo se deben contar a los extraños y a los desconocidos. Narrar, dice mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Alguien hace algo que nadie entiende, un acto que excede la experiencia de todos. Ese acto no dura nada, tiene la cualidad pura de la vida. No es narrativo, pero es lo único que tiene sentido narrar. Había una mujer que no hacía nada sin consultar el I Ching. Se imaginaba una ruleta donde las apuestas se pagan con acontecimientos de la vida del que juega. El monje escala la colina con un bastón de caña. La tormenta se avecina. Su discípulo se ha rehusado a seguir.
El carácter enigmático de las profecías le permitía cierto margen de decisión personal. Había varios futuros posibles. Comprendió que para construirse un destino lo fundamental es descifrar, no decidir. Vivía en Princeton. Su marido era un biólogo que antes de terminar su doctorado en Harvard había sido contratado por una gran corporación. Viajaba a Nueva York todos los días y ella se quedaba sola. Nunca sabía qué hacer en esas horas vacías. La paralizaba no poder elegir en la maraña microscópica de las posibilidades. Veía su vida como un hormiguero destruido, con los insectos huyendo en todas direcciones. Una noche en una reunión alguien habló de Li Ching y elaboró una teoría sobre la construcción artificial de la experiencia. Al día siguiente la mujer consiguió un ejemplar y pensó que no debía consultar el libro para tomar grandes decisiones. Iba a concentrarse en la cadena insignificante de hechos laterales que podían dar lugar a desarrollos imprevistos. Un hombre se sentaba por las mañanas a leer el diario en el bar que estaba enfrente de la universidad. ¿Tenía que hablar con él? El libro dijo: antes de la batalla, el rey decide bañarse en los hielos del gran lago. El ejército acampa en la orilla, la bruma se alza en los montes. Tuvo una aventura con el desconocido que duró 3 meses. Cuando su marido salía para Nueva York, ella consultaba el libro y visitaba a su amante o era visitada por él. Un día recibió la orden de dejar de verlo. Actuó con frialdad y resistió todos los argumentos. Al principio él la llamaba por teléfono e incluso la amenazaba, pero al final desistió. Lo veía siempre leyendo el diario en el café frente a la universidad. Empezó a realizar pequeñas escapadas siguiendo las indicaciones de Li Ching. Tomaba un ómnibus, bajaba en un pueblo cualquiera, se sentaba a beber en un bar. Esa vida secreta la llenaba de alegría. Nunca podía imaginar lo que iba a hacer. Una vez se disfrazó de varón y fue a uno de los cines pornográficos de la calle 42. Otra vez fue a una casa de masajes atendida por mujeres. El libro insistía en que era un hombre, un guerrero. Empezó a interesarse en el mundo del box. Pasaba horas mirando peleas en la televisión. Una tarde fue al gimnasio del Madison. Conoció a un boxeador negro, un peso pluma de 20 años que medía 1,60 m y parecía un jockey. Por fin el libro le dijo que debía irse. Se llevó el dinero que tenían en el banco, alquiló un auto y empezó a viajar. El libro le indicaba el camino. A veces consultaba el I Ching para saber si debía consultar el I Ching. Había un psiquiatra que atendía un centro telefónico de asistencia al suicida y al que todos llamaban el cura, porque había sido predicador en una iglesia evangélica del sur del Bronx. Era un falso psiquiatra y un falso médico que actuaba con los documentos de su hermano, muerto hacía 2 años en Cincinnati. Instaló el servicio en un ruinoso departamento de la calle 32. Grababa todas las conversaciones, jamás aceptaba entrevistas personales. A cualquier hora del día lo llamaban hombres y mujeres desesperados que le contaban la historia de su vida. No se trataba de la historia de su vida, en realidad contaban un acontecimiento que, según ellos, había provocado la declinación y la catástrofe. Todas las historias giraban sobre un punto de viraje, como si hubieran vivido una sola experiencia. No era la locura, era el borde, la frontera. Podían fingir, pagaban $3 por una llamada de 5 minutos. La locura jamás era narrativa. Contaban que estaban solos en la miseria, que habían perdido a la mujer, alcohólicos, exalcohólicos, impotentes. Una mujer había dejado pasar la oportunidad de irse a Miami cuando tenía 20 años y ahora tenía miedo de salir de su casa. Ya no tenían droga, estaban drogados. Estaba desnuda, oía voces que le daban órdenes contradictorias. Lo llamaban el exterminador. Un vecino le captaba el pensamiento e influía directamente sobre su vida. Había estado en una clínica psiquiátrica con Roque Graciano. Le habían cortado un brazo, ya había muerto 2 veces. Volvía a escuchar las cintas, el relato múltiple de la ciudad. Quería captar el centro de la obsesión secreta de Nueva York. Había un convicto que acababa de salir de la cárcel. Su único mundo conocido era el presidio. La primera vez que lo encarcelaron tenía 16 años. Parece imposible transmitir la presión atmosférica que supone ser un recluso condenado a una pena larga en una prisión norteamericana. Cuando se lleva tanto tiempo encerrado, las fantasías que se construyen sobre el mundo libre no se distinguen de lo que se sabe con certeza de ese mundo.
Se consideraba un prisionero educado por el Estado, es decir, un prisionero que había sido amaestrado por las instituciones carcelarias. Una educación integral, sistemática, física, cerebral, psíquica, moral, filosófica, muscular, óptica, sexual. Se enseñaban nuevas relaciones con el tiempo, otra relación con el lenguaje y la obediencia. Una cárcel de extrema seguridad en los Estados Unidos es una institución complejísima. Hacen convivir a los psicópatas y a los espías con desesperados y víctimas. Saben que un hombre débil se convertirá en un esclavo y un esclavo en un autómata aterrorizado. Quieren ver qué pasa con el espíritu de rebeldía en condiciones de extrema presión. En el vacío de ese tiempo sin futuro solo se puede pensar. El pensamiento podría desarrollarse totalmente en el silencio, pensaba antes. Un pensamiento silencioso puede desarrollarse hasta el infinito. Ahora piensa que no hay pensamiento sin lenguaje. Piensa que todos los pensamientos pueden utilizarse para la aniquilación de la propia existencia. Una y otra vez volví a pensar que desde hacía un tiempo estaba muerto. Adentro no hay otra conexión con el mundo que el graznido de la televisión encendida durante horas para todo el penal. Afuera tuvo la impresión de que la realidad tenía la banda de sonido mal sincronizada. Parecían querer decirle algo que no entendía. Todo se cargaba de un sentido múltiple. Las relaciones entre acontecimientos dispersos eran excesivas. Trataba de descifrar únicamente los mensajes que le estaban personalmente dirigidos. Quiere llegar a Nueva York, pero no sigue una ruta precisa. Se deja llevar por intuiciones instantáneas y va de un lugar a otro de un modo errático. Viaja en coches alquilados y para en los moteles del camino. Entra en relación con hombres y mujeres a los que conoce en las estaciones y en los bares. Nunca dice que ha pasado más de la mitad de la vida en la cárcel. Produce una sensación de extrañeza y de fascinación con su mirada helada y su amabilidad excesiva. Cuenta siempre una historia distinta. A veces dice que acaba de salir del hospital, a veces dice que ha vivido en México. Habla en presente, el tiempo muerto que identifica a los que han estado en prisión. Sabe que lo vigilan, no cree en las coincidencias ni en el azar. Una tarde conoce a un hombre en un bar y el tipo le propone que sigan viaje juntos. Él va hacia el este porque quiere entrar en el ejército. El convicto sospecha inmediatamente, piensa que el hombre lo ha reconocido y que va a entregarlo. Al salir del bar, en una cortada que hay cerca de las vías, lo mata de una puñalada. Esa misma noche busca un casino. Desde siempre estableció una relación entre el crimen y la suerte en el juego. En la época en que estaba en libertad salía a la calle a buscar un desconocido cuya muerte le asegurara que iba a ganar. Esa noche ganó $5,000 jugando a punto y banca. De vez en cuando habla por teléfono con Nueva York. Son llamadas anónimas a un servicio nocturno de asistencia al suicida. No dice quién es ni dónde está, pero cuenta la verdad. Ha salido de la cárcel, ha matado a un hombre, ha ganado en el casino, va hacia Nueva York a encontrarse con su hermano. Había un exalcohólico que salía de noche a robar en la casa de los amigos. Conocía sus hábitos y conocía los dispositivos de seguridad. Forzaba las puertas o las ventanas y las puertas, y entraba cuando sus amigos estaban ausentes. Le gustaba recorrer las habitaciones familiares, hurgar en los muebles y en los cajones secretos. Se llevaba todo el dinero. Guardaba además los objetos robados en el sótano de su casa. Al día siguiente, sus amigos lo llamaban para contarle que habían sido saqueados. Había un historiador que recolectaba proverbios y máximas. Pensaba que esas frases anónimas eran ruinas de grandes relatos perdidos. Estaba convencido de que si lograba reconstruir la situación y el contexto real en el que se habían originado por primera vez cada expresión, lograría reconstruir la verdadera historia del país.
Había una mujer en Arizona que se había gastado la mitad del patrimonio familiar pagando de su bolsillo la publicación en todos los diarios del país de una carta abierta donde expresaba su sorpresa al ver los homenajes y muestras de aprecio y de afecto que le habían hecho llegar personajes de toda consideración con motivo de la muerte de su esposo, un científico que había estado 3 veces a punto de ganar el premio Nobel. En la carta, la mujer decía que por fin se sentía liberada del terror que había padecido durante casi 30 años de convivencia forzada con un loco, un mitómano y un psicópata. Como ejemplo de la personalidad verdadera del marido, contaba que el científico tenía un archivo con fotografías de todos los científicos rivales o posibles rivales o futuros rivales a los que pinchaba en los ojos con pequeñísimas agujas de platino que él mismo fabricaba durante la noche en su laboratorio, con el objeto de paralizarlos en sus investigaciones, lesionarlos, enceguecerlos e impedir que pudieran superarlo en su lucha para conseguir el Premio Nobel de Física. Había un fotógrafo que antes de matar a su mujer la había retratado en todas las posiciones imaginables. Había una mujer que anotaba su nombre y su número de teléfono en el baño de hombre de los bares. Entraba bien temprano a la mañana cuando tenía mayores posibilidades de no ser sorprendida. Recibía 3 o 4 llamadas por día. Había un profesor universitario especialista en Melville que trabajaba para la CIA. Ni su mujer conocía esa conexión. Activaba en grupos pacifistas y en asociaciones antirracistas. Una vez cada 20 días se encontraba con un tipo en un cuarto de hotel y pasaba sus informes. Se imaginaba a sí mismo como un agente doble, un solitario que se infiltra en las redes secretas del Estado, el último anarquista. Había una mujer que le escribía anónimos a su marido donde le contaba la verdad de su vida. Lo asombroso es que el marido jamás le comentó que recibía esa información confidencial.